cuando uno se para en el púlpito, uno tiene tanto que decir que es fácil fluir con algunas cosas, pero para mí es de alta importancia cuando me paro en un lugar conocido o un lugar desconocido, realmente limitarme a lo que está en el corazón de Dios. Déjame explicarte por qué. Impartir conocimiento resulta fácil. Puedo coger uno de esos textos y empezar a hablar y enseñarte, y oye, y algo Dios va a hacer, ¿tú ves? Pero cuando nos limitamos a lo que Dios quiere, eso no produce conocimiento, eso produce vida. Entonces el asunto aquí no es querer impresionarte, no es querer llenarte de información, realmente es impartir algo a tu vida. Tú ves, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, Él les dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Si tú te vas a sentar sencillamente a tomar todas las enseñanzas de Jesús, óyeme bien, todas las enseñanzas de Jesús, y como buen discípulo, como buen siervo, ¿verdad? Vas a coger cada enseñanza y decir, que tiene enseñanza 1, ya tiene enseñanza 347 y ya sé que tengo que hacer estas cosas. Si tú dedicaras tu vida a hacerla, tú sabes que eso no produciría vida necesariamente en ti. Que es posible servirle toda tu vida como un esclavo y que eso nunca produzca en ti lo que tiene que producir. Porque no es asunto, Él no vino a enseñarte, Él vino a impartir vida a ti. Él vino a impartir algo a ti que es mucho más profundo, que estas son las 10 reglas que hay que cumplir. Él vino a impartir algo a tu vida que te va a llenar, que te va a suplir, que te va a iluminar de una manera más que sencillamente estas 10 reglas, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar con ustedes esta noche algo más o menos en esa línea, pero sentí muy fuertemente en mi corazón que sentado ahí, que el Señor empezó a hablarme de Isaías. Y acompáñame al libro de Isaías. Ven conmigo al capítulo 54, porque quiero explicarte lo que esta noche es en ciertos sentidos. Isaías 54 es uno de esos textos altamente conocido, altamente profetizado, altamente declarado sobre la vida de la gente, ¿verdad? Tú encuentras a alguien que está triste, oye, profetízale Isaías 54 que va a salir animada la persona, ¿ok? Pero quiero llamarte la atención a los verbos que aparecen en los primeros 2 versículos, porque ahí hay algo donde creo que Dios quiere enseñarnos lo que quiere hacer con nosotros. Empieza así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Empieza con la declaración, regocíjate, ¿verdad? Aquí vienen una serie de verbos más que quiero tirarte rapidito. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Regocíjate, extiende, ensancha, alarga, y después de último aparece este verbo, refuerza las estacas. Es como diciendo, en medio de esta celebración, en medio de gran amplitud, en medio de cosas buenas pasando, ocúpate. Todo lo demás tiene que ver con ganar terreno, todo lo demás tiene que ver con avanzar, con regocijarte. Y oye bien, cuando Dios habla y tú sabes oír tu voz, tu celebración empieza antes de la victoria, no después. Aquí hay gente entre nosotros que Dios te está retando, y en vez de tú estar celebrando, tú estás esperando ver la victoria para celebrar. Pero caramba, cualquiera celebra después de la victoria. El privilegio de los que sabemos escuchar su voz es que nuestra fiesta empieza antes de la victoria, y pesa aprender a vivir de esa manera en Dios. Amén. So él dice, regocíjate. Él no dice, hey, estéril, regocíjate cuando hayas dado a luz. Él dice, regocíjate antes de. Regocíjate. Y después las otras palabras nos fascinan. Extiende, alarga, no seas escaso, amplía, bendición viene. En medio de toda esa palabra aparece un consejo. Es el único consejo, por decirlo así, como defensivo que aparece en medio de todo ese texto. Refuerza tus estacas. Es como diciendo, tú vas a ampliar, tú vas a ganar terreno, tú vas a ser bendecido, vas a vivir lo que Dios te ha prometido, pero camino a eso, profundiza. Refuerza tus estacas. Refuerza el fundamento. El fundamento que necesita una casa, pero una familia
no es el mismo fundamento que necesita una torre multifamiliar. Y en medio de eso él dice, refuérzate. En medio de todo lo bueno, vuelve a acordarte de dónde viene todo, porque va a ser útil. Miren, yo quiero animarte. Yo tengo un par de semanas dando vueltas con esta enseñanza en mi corazón y de una manera u otra he venido dosificando esta palabra en diferentes lugares, ¿verdad? Y siento muy fuerte en mi corazón traer esto a ustedes, no por lo que son. Óyeme bien, Dios no te está hablando ahora por lo que tú eres, te está hablando por lo que Él va a hacer contigo. Y es importante entender alguna de esas cosas. Tú ves, tratar con Dios confunde a veces cuando no entendemos eso. Sufrimos de limitar a Dios a nuestra situación, a nuestro contexto. Y no entendemos que Él ve mucho más allá que nosotros. Y a veces hay una obediencia, y quiero que entiendas esto, hay una obediencia que nos trae bendición, amén. Hay otro nivel de obediencia que aumenta mi confianza en Él. Hay una obediencia cuando yo entiendo. Ananías, vete a la calle, llamado derecha, ahí está Saulo de Tarso, ora porque, perfecto, puedo hacerlo. Hay otra obediencia cuando yo no entiendo todo lo que se mueve. Que edifica un arca de qué tamaño. ¿Qué es eso? ¿Qué es lluvia? Noé. Hay un nivel de obediencia que aumenta tu confianza en Él. Creo en el Espíritu que esta congregación va a entrar en un punto donde Dios quiere aumentar la confianza de ustedes en Él. Y lo más fácil es pensar que eso se proyecta a nivel de familia. Como iglesia, no, yo he descubierto que cuando Dios habla así, Él empieza familiarmente a tratar con nosotros, uno por uno, a retarnos en diferentes áreas, a sacudir cosas. Tú ves, es fácil acomodarse. Y creo que Dios nos está llamando a cosas más profundas. Amén. A cosas donde es fácil tener pretextos. Pedro, boga mar adentro. Desde ahí tenemos la noche entera pescando. Y no hemos cazado nada. No hemos pescado absolutamente nada. Ahora tú me estás diciendo, está bien, en tu palabra iré. Es esa actitud de saber tirarnos a pesar del cansancio, a pesar de haberlo hecho bien, pero no dio el resultado que esperábamos. Ahora Dios nos está retando a algo y en esa obediencia es que vemos las cosas espectaculares. Amén. Quiero que me acompañen en sus Biblias a 1 Samuel capítulo 30. Es un texto, creo que de hecho aquí creo que he enseñado sobre eso, pero aquí quiero resaltar un solo versículo como nuestro punto de partida. Si me permiten contextualizárselo muy rápido, es probablemente de los días más oscuros que hasta este momento ha vivido el rey David. De hecho, él solamente es el rey David porque hace como 18, 19 años atrás el profeta vació un cuerno sobre él, pero nunca ha tenido una corona sobre su cabeza. Ha vivido en cuevas. Y ahora el rey a quien él respeta está buscando matarlo. Y la situación está tan difícil que ya David ni siquiera vive en Israel. Vive en un pueblecito llamado Ziklag, cruzando la frontera. Él vive en la tierra de los filisteos. Ha sometido su vida al rey de los filisteos. Y el trato, el negocio fue este. Bueno, si tú te haces aliado de nosotros y vienes a pelear con nosotros, entonces lo que vamos a hacer es darte un pueblecito para que tú y tus hombres vivan ahí. Y David y como 600 de sus hombres de guerra viven en un pueblecito llamado Ziklag. Y el acuerdo es que cuando los filisteos se vean en batalla, ellos mandan un texto, mandan un WhatsApp y David viene corriendo con sus hombres a pelear del lado de ellos. Y efectivamente, no bien se han mudado a su apartamento nuevo, llega el texto, hay pleito armado, David coge a sus hombres, 3 días de camino, llegan a la batalla y cuando llegan a la batalla es que se pone interesante el asunto. Porque cuando David llega con sus 600 hombres, el rey de los filisteos está contento de verlo, pero ninguno de los generales está contento de verlo. Porque la batalla es contra Israel. Y los demás generales dicen, hey, time out, espérate. Sabemos lo que va a pasar, ¿eh? ¿Tú crees que este tipo va a pelear con nosotros? Y cuando esta batalla se encienda, este o nos va a abandonar o peor todavía,
no puede traicionar. Entonces, después de dar un viaje de 3 días, el rey mira a David y le dice, mira, cógete esta libre, cógete el fin de semana libre, vuelve a tu casa, no hay problema. Y uno pensaría que ahí se acabó la historia. Ahí empieza la historia que quiero enseñarte. Porque cae a lo que es probablemente el momento más oscuro de toda la vida del rey David. Es un llano. De lejos ellos vieron el humo. Y estos hombres que ya estaban agotados de 3 días, imagínate con la velocidad que llegaron a encontrar el pueblo de ellos, quemado, destruido, y todas las mujeres y los niños tomados. Los amalecitas se habían atacado. No había un solo hombre de batalla para defender y lo habían perdido absolutamente todo. Déjame decirte cómo termina esta historia, porque no es el punto de la historia, pero para que usted no quede deprimido pensando, ¿verdad? Que David ora, Dios habla, le caen atrás a los amalecitas. Pareciera una batalla inocua, una batalla como que tú dices, acá, o sea, aquí como que no pasó mucho. No. Para el cielo, este momento es clave. Hace 19 años que el profeta vació el cuerno y dijo, tú eres el rey. Pero este David tiene 19 años en un proceso que no ha terminado, no está listo. Él todavía no está en condición para Dios decir, ok, está listo para el trono. Entonces, por 19 años, Saúl se ha mantenido como rey. Y pasa esta batallita que nadie sabe. Le caen atrás a los amalecitas. 200 de los tipos de David están tan cansados que no pueden seguir. Y los 400 dejan toda la maleta, todos los féferes con ellos. Quédense ustedes aquí para nosotros ser más ágiles. Le caen atrás a los amalecitas, lo matan todo y vuelven con el botín. Y cuando vuelve con el botín, de una vez los 400, ¡hey! A estos 200 no les toca. Y David hace algo espectacular. La Biblia dice, algunos hombres malvados con David dijeron, David no lo deja pasar. David da la vuelta y dice, dígame eso otra vez. No, imposible. A ellos les tocará igual parte que los que pelearon. Dice que rescataron a todos sus hijos, a todas sus mujeres, hicieron todo. Y para colmo, cuando vuelven a Ciclag con todo, la Biblia dice algo espectacular. Dice que él tomó del botín y mandó a los ancianos. Oye bien, a los de Judá, a los de Judá. Él es de la tribu de Judá. Judá está en la frontera con los filisteos. Los mismos ancianos que no pelearon, los mismos que no dijeron, no, David, quédate con nosotros, que tú eres familia nuestra, los mismos que dejaron que él se fuera a vivir a Ciclag. La Biblia dice que él tomó de lo que Dios dio y él supo repartir a los 200, a los ancianos que siguen siendo los ancianos, aunque su decisión no fue favorable para mí. Es curioso. Tú sabes que esa es la última historia registrada antes de que David es hecho rey de Judá primero, en Hebrón y luego de Israel 7 años después. Hay algo en este evento que causa que desde el cielo suena el anuncio. El muchachito está listo. Elimíneme a Saúl. Y en un solo momento, en el capítulo 31, la dinastía entera, la familia entera de Saúl es muerta en una sola batalla. Es como que Dios estaba esperando ver algo de David para decir, ok, el muchachito está listo, ven. Y yo creo que el secreto está en 1 Samuel 30. Déjeme decirle que no creo que está en cómo David repartió. Está en un versículo interesante que es lo que realmente quiero enseñarte. Si miras conmigo, por favor, en 1 Samuel 30, es uno de esos momentos que nos va a tocar vivir a cada uno de nosotros. Y lo que tú decides en este momento o te califica y te aprueba, o Dios mira y dice, no, mételo en el horno todavía, le falta. Que se siga cocinando, que siga madurando, que siga creciendo, ¿verdad? Pero el versículo 4, vamos desde el 4, dice,
Entonces David, aquí es que están llegando al pueblo, ¿verdad? Y descubren que se han llevado todo, para que ustedes vean que no fue cualquier cosa. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Déjeme serles sincero, ¿alguien aquí ha llorado así en su vida? Tú has sido tan atropellado, tan atravesado por un momento, que te faltó el aire, te faltaron las fuerzas, que ya ni energía había para llorar. Ese es el momento que ellos están viviendo. Es perderlo todo por seguir a este bendito pastorcito, que por qué le seguimos nosotros hasta este lugar desgraciado. Ese es el momento que están viviendo. Perder tus hijos, perder tus mujeres, por llegar a este lugar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que era mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y el versículo 6 te complica la historia más. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Qué momento difícil. Estos son los que se juntaron con él en la cueva, los que vienen avanzando, los que vienen creciendo, ahora se ven en su punto más bajito y la solución es: matémosle, es culpa de él. Y donde quiero llegar es a la próxima frasecita inocente que no parece ser nada, pero yo tengo la convicción que en esa frase está la razón por la cual el cielo dijo: Él está listo. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él lloró también, él se amargó también, a él le dolió también. Y en medio de esta situación y de este dolor y todo lo que está pasando, y posiblemente sin poder respirar, David dice: yo tengo una sola cosa, que eres tú. Se fortaleció en Dios. Esta es mi gran pregunta: ¿cómo? ¿Cómo? Tú sabes que para este entonces probablemente ya algunos de los salmos estaban escritos. Ya hay momentos de su vida, de su intimidad con Dios que él tenía registrado. ¿Qué hace David? ¿Qué ese proceso de fortalecerte en Dios? Y lo digo en inglés: what does it look like? ¿Cómo se ve fortalecerse en Dios? Varón, si usted está triste, ore, que Dios lo va a fortalecer. Yo no sé de usted. Yo tengo 47 años de edad. Tengo desde los 16 sirviéndole a Dios con toda mi fuerza, parado predicando. Y oye bien, yo sé lo que es estar desesperado. Yo sé lo que es orar y no sentir la más mínima diferencia. Quizás eso te ofenda. Pero te quiero poner los pies sobre la tierra. ¿Cómo se ve? Dice que él se fortaleció. Algo pasó. David hizo algo que en un solo instante, mientras todo el mundo estaba desesperado, mientras nadie sabía qué hacer, David empezó a cobrar fuerza. Todo el mundo hundiéndose. David en el mismo dolor, pero él hace algo que de repente todo el mundo sigue hundiendo y él empieza a pararse. Da la vuelta y dice: búscame el Urim y el Tumim. Manda a buscarle, le caigo atrás. ¿Dónde? Y Dios empieza a hablar. Pero eso es después de que él toma fuerza. ¿Cómo es que él se fortalece en el Señor? ¿Cómo es que David se pone de pie de repente? Tengo unos pensamientos sobre eso, y es de esto que en los próximos 26, 27 minutos quiero hablarte. Yo creo de corazón que tú oír bien esta palabra puede salvar tu vida. Yo creo que se nos ha vendido un evangelio irreal. Tú, ama a Dios, Él te va a bendecir, nunca va a haber dolor, nunca va a haber sufrimiento, nunca va a haber momentos difíciles. Entonces, como hijo de Dios, cuando nos vemos en lugares de lágrima, de dificultad, de dolor, estamos escandalizados y completamente mal equipados para manejar ese momento. Nadie nos enseñó. ¿Qué nos van a enseñar si ni siquiera nos predicaron que podía pasar? Nos dijeron que si le dábamos nuestra vida a Jesús, todo iba a estar bien. Entonces no sé qué hacer cuando dicen cáncer. No sé qué hacer cuando me dicen estás despedido. No sé qué hacer cuando no hay dinero para la comida de los muchachos.
y me voy porque Dios me falló. Y siempre es más fácil culpar a otro y no preparar nuestra vida y nuestros corazones con las dinámicas correctas para dar frente a esta vida y oye bien, y no sobrevivir. Él no es el Dios de supervivencia, Él es el Dios de abundancia. Esa verdad es importante acordar que sigue siendo verdad, aún en momentos como estos. Aún en momentos en que David lo está perdiendo todo, en que aparentemente no hay nada, me pregunto, ¿el Salmo 23 sigue siendo real? ¿Es verdad que tengo todo lo que necesito? ¿Es verdad que su bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida? Because it doesn't look like it. No parece que es así. No se siente así. Quizás estamos empezando a dar con los primeros problemas. Que nos llevamos demasiado de lo que vemos y de lo que sentimos. De que un creyente maduro tiene que empezar. 1 Corintios 13, no está en mis notas, pero solo se lo cito cuando el apóstol, es el que habla del amor, pero quiero hablar del final de ese capítulo. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando era como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. Mas ahora que soy hombre he guardado lo de niño. Quiere decir que la madurez afecta a estas tres áreas. Madurez en Dios afecta a estas tres áreas. Como veo, cómo hablo, cómo juzgo y cómo pienso. Cuando yo maduro esas tres áreas, esas tres esferas de mi vida son las que demuestran si yo soy una persona madura en Dios. Cuando yo sé mirar un desastre delante de mí y respirar hondo y decir, ok, déjame no llevarme del humo y del fuego y todo lo que está, déjame respirar hondo y decir, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué ha dicho Dios sobre un momento como esto? Y no llevarme de todas mis emociones que quieren decirme que debo salir corriendo, que debo rendirme, que debo no pelear, que debo gritar, que debo reclamar mi derecho. Aprender a fortalecernos. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, a 2 Corintios capítulo 10. Quiero acordarte un par de verdades interesantes y a la vez enseñarte, y como te digo muy honestamente, quizás más que enseñarte, testificarte de cositas que yo he encontrado que son más que útiles en este proceso de aprender a fortalecernos en Dios. 2 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo de una manera muy clara hace unas declaraciones aquí y te la voy a leer en la Reina Valera 1960, pero el versículo 4 y 5 te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Desde el versículo 3 dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sabe lo importante que es esa verdad? Que aunque yo ando en la carne, mi guerra no es en la carne. Entonces, con la frecuencia que nosotros nos olvidamos de esta verdad, honestamente hablando, y hay gente orando y gente faja. No, mi problema es mi mujer, que tú no conoces mi mujer, esa tipa difícil. Mi problema es mi esposo, yo estoy casado con el diablo, usted no conoce a ese hombre. Hold on. Tu problema no es tu esposo, ni tu problema es tu esposa, ni tu problema es el desgraciado de tu jefe, tu problema es el vecino de al lado que sí, hold on. Queremos pelear y culpar y reaccionar. No. Él dice que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Y después, te leo los próximos versículos de la Nueva Traducción Viviente. Dice, usamos las armas poderosas de Dios. Presta atención, las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Tú te das cuenta que él dice, nuestras armas son poderosas, y después lo próximo que explica es lo poderosas que son nuestras armas para afectar no el diablo, no el que está allá afuera, no tu esposo, no tu esposa, no tu jefe, no tu vecino, sino que te explica que las armas son poderosas para afectar como tú y yo pensamos. Es importante captar esto, porque déjame decirte con amor lo que yo he descubierto. Que el obstáculo más grande a lo que Dios quiere hacer no es el diablo, somos nosotros.
Es una iglesia que no entiende quién es ni lo que tiene. Quisiera tener el tiempo y no lo tengo para desviarme ahí, pero cuando tú caes a Efesios capítulo 1 y Pablo está orando, dice que él está orando por un espíritu de revelación y conocimiento en él. Y después dice que por 3 razones, para que usted entienda la esperanza a la cual han sido llamados. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. No dice de los santos, dice su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros los que creemos? Pablo ora por 3 cosas. Él dice que esta iglesia entienda 3 cosas. La esperanza que tiene, la herencia que porta y el poder que opera a nuestro favor. Esa fue la oración apostólica de Pablo sobre esta casa. Porque Pablo sabe, si tú entiendes estas 3 cosas, hay cosas que nunca te van a tocar. Y hay cosas que cuando te toquen, tu reacción va a ser saber cómo pelear. Escuchamos ese texto que te leí en la Nueva Traducción Viviente, la de 2 Corintios capítulo 10, es el famoso versículo en la Reina Valera 60, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es eso? Lo decimos, lo predicamos, lo enseñamos, suena muy espiritual, pero ¿alguien sabe lo que es eso? ¿Cómo llevo cautivo un pensamiento? ¿Cómo se hace? O sea, seriously, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué me toca hacer para llevar algo cautivo? El concepto es llevar algo preso, ¿verdad? Limitar lo que algo puede hacer. Hemos dicho con frecuencia y mantenemos eso, que la historia de Tere, lo que Dios hizo, no va a ser nuestra historia. Va a ser un momento de muchas cosas que Dios ha hecho. No viajaremos el mundo contando cómo Dios nos libró de cáncer, etapa 4. No. Pero sin lugar a dudas, cuántas cosas aprendimos en este proceso. Qué cerca se hizo Dios en este proceso, ¿verdad? Y ese versículo, le digo con la mayor humildad posible, desarrollé no una maestría, un doctorado en cómo llevar pensamientos cautivos. La mayoría de ustedes no han estado en mi casa, pero si estuvieras en mi casa, y tampoco lo estoy invitando, no se pare canto juntos, pero el asunto es que tú llegas a mi casa, de mi casa a la carretera que sale a la ciudad, solo hay 2 cuadras y media. Cáncer etapa 4. No hay mucho que hacer, es un cáncer rarísimo, pero vamos a dedicar toda nuestra fuerza a que ella no sufra y esté lo más cómodo posible. Yo no deseo que ninguno de ustedes jamás oigan eso de un cuarto de expertos. Todo se hizo más oscuro. El aire pesaba como para respirar. ¿Sí, ok? Sí, perfecto. Pregunta. Pero ustedes pueden estar equivocados. Sí podemos. Pero hay casos en que no ha pasado así. Muy pocos, pero hay. Ok. Prepárense a ver otro. Yo quisiera decirle, yo dije eso con una fe de que Dios, yo no sabía qué más decir. Y yo sé lo que Dios ha dicho. Y tenemos palabra profética que mi mujer tiene escrita de 20 años atrás, de cosas que no hemos visto, que Dios dijo que nosotros haríamos. Conozco todo el protocolo de versículos, de esto, del otro. Pero cada vez que montaba mi carro y daba reversa para sacar el carro, antes de la carretera ya las lágrimas estaban corriendo. Porque ahí yo veía el entierro de Tere, veía el dolor, veía la boda de Laura sin Tere ahí, veía a mis nietos sin Tere ahí, veía todo lo que yo iba a perder cuando Tere iba a morir. Y estuve así por semanas, donde cada momento que me sentaba a hacer cualquier cosa, si no estaba teniendo cuidado, de repente, ¡pam!, venía otro pensamiento. Tú sabes que no va a haber jamás, ella nunca va a cocinar otro pavo para Thanksgiving. Tú sabes que tus navidades van a ser miserables por los próximos 10 años de tu vida. Ven, tú sabes. ¿Dónde la vas a enterrar? ¿Aquí o allá? ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo vamos a manejar esto con los muchachos cuando se defrauden con Dios? Porque después de haber tanto sanado, aquí Dios no le dio la gana de sanar. Yo sé que la gente espiritual no piensan así, pero yo sí. Y uno tras otro. Y un día voy saliendo al carro y cojo la puerta para abrir el carro, abre, y cuando me siento que Dios me habla de una forma muy fuerte. Me dice, ¿vuelves a sufrir? Me quedé pensando, ¿what? Digo, cada vez que tú entras a este carro, tú entras a sufrir. Porque estás oyendo voces que no tienes que oír. Me quedé pensando. Y me monté en el carro. Y a las 2 esquinas ya estaban los ojos aguados otra vez. Y en ti que Dios me volvió y me dijo, this is the problem. Este es el problema. Este es el problema, ven. Que te estás alimentando de las cosas incorrectas. En ese momento, prendí la adoración y empecé a acordarme de lo que Dios ha dicho. Quiero decir, parece algo sencillo. No es tan sencillo. Porque lo que voy a decir te suena cruel ahora. En el proceso entero, yo volví a llorar una sola vez, que fue la semana pasada. Porque por las próximas semanas, el Señor empezó a hablarme de ese versículo. Y cada vez que yo iba caminando y venía y estábamos de lo más bien, ¿y qué va a pasar? Y tú te ves mejor y estamos cogiendo fuerza y ¿qué hay? Y tenemos una cita médica y de repente ella se va a morir. Yo decía, no, ella se va a morir, te agarro, espérate, come here. Ella se va a morir, no, espérate. Ese pensamiento no vino de mí. Ese pensamiento se me está susurrando. Ella va a morir. El problema es que a veces, y no te sorprenda porque te va a pasar, la voz del diablo suena igualita a la tuya. En tu cabeza. No. Y cada vez que esa voz venía, yo empezaba a decir, stop. You know what? No. Ella vivirá y contará las bondades de Dios. Ven, tú sabes. Tú tienes que ser realista. Tú sabes que estadísticamente hablando, que harán 1000 a mi lado, 10,000 de mi otro lado, pero yo no seré tocado. Ven, tú sabes que a partir de aquí Dios dijo que pisaríamos y cambiaremos el destino de naciones y eso no ha pasado todavía. Y era literalmente defender, se convirtió en un juego. En empezar a detectar en qué momento entran esos pensamientos y tú darte cuenta que tú tienes las herramientas para agarrarlo y decir, oh no, tú no vives aquí. Y tirarlos. Cuando dice que David se fortaleció en el Señor, tú sabes lo duro de tú depender de estos tipos y oír a estos tipos diciendo, es culpa de David, hay que matarlo. Su vida está en peligro en ese momento. Y David respira hondo. Él es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas delicadas. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto se ve como muerte, pero tú dijiste que tú preparas mesa de mí en presencia de mis enemigos. Tú dijiste que tu bien y tu misericordia me siguen todos los días de mi vida. Tú sabes que Dios no nos libra de momentos así, porque Él está esperando a ver si en momentos así tú y yo sabemos cómo trabajar. Cómo honrarlo a Él, cómo ver las cosas como son. La fe no ignora lo que hay, es que la fe sabe mirar una realidad mayor. La gente dice, la fe es ciega. El que dice eso nunca ha tenido fe, porque el que tiene fe está viendo algo. Tú tener fe requiere que tú veas algo. Es que yo veo tu bien y tu poder por encima de esta situación. Es que yo veo tu cuidado y tu amor por encima de esta situación. No, lo que hay que tener fe ciega. No, la fe ciega nunca ha ayudado a nadie. La fe no es ciega. El que tiene fe ve más claro que todo lo que está. Ve más. El que tiene fe se da cuenta que los ciegos son los otros. El que tiene fe mira a su pobre siervo y dice, ay, está asustado. Señor, abre los ojos. Que este loco solo ve un ejército. Ábrele los ojos. La fe te abre los ojos a cosas superiores. Es tu historia con Dios. Es tu historia con Dios. ¿De qué te fortaleces? De lo que Él ha hecho.
de no olvidarte, de acordarte de esta realidad. Yo soy humano y porque soy humano se me van a olvidar las cosas. Si yo no hago intencionalmente un intento para acordarme de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha dicho, se me va a olvidar. Y tú sabes lo que pasa cuando se te olvidan las cosas. Que también pierdas la efectividad de esas cosas que estás olvidando. Bendice alma mía Jehová y no olvides ningunos. ¿Por qué tú crees que dice eso? Lo dice por dos razones. Porque es posible que se nos olvide. Y dos, porque si se te olvida el beneficio que tienes. El año pasado, por todo lo que vivimos, nuestra agenda fue severamente afectada y entendemos que Dios estaba en eso y nos quedamos en casa muchos meses y hemos viajado poco este año. El año anterior viajamos casi 160,000 millas. Este año que viene pinta ser tan fuerte como el anterior. Tenemos puertas abiertas para situaciones muy serias con pastores en toda la nación de Zimbabue, de Ruanda, más de 600 pastores en la India, más de 500 pastores en Buenos Aires. Se van a juntar la asociación de pastores de toda Oceanía para recibirnos con un grupo de pastores con que trabajamos. En ese viaje se está hablando de prepararnos una cita con el rey de Tonga. Y vemos toda esta puerta abierta delante de nosotros. Al tener que viajar tanto, uno tiene que elegir entre perder tiempo en el aeropuerto o saber acomodarse en el aeropuerto. Y consecuentemente sacamos una tarjeta que nos da acceso a todos los lounges de los aeropuertos. Entonces, aunque llego 3 horas antes de un vuelo, puedo sentarme en un lugar, tengo wifi, puedo trabajar, sigue siendo un día productivo, ¿verdad? Lo interesante es que hace un tiempecito viajamos, un grupo de pastores, hacer algo juntos, vemos 3 o 4 parejas, y de las otras parejas siempre viajamos juntos, y todos nos enteramos de esa tarjeta y todos sacamos esa tarjeta. Pero uno de las parejas que no viajaba con frecuencia con nosotros. Y cuando vamos entrando, todo el mundo saca su tarjeta, tiene acceso, la última pareja no tiene acceso. Y por culpa de ellos nos quedamos fuera todos. Y tenemos ese relajo armado. De caramba, acaba de sacar la bendita tarjeta porque tener esa tarjeta tiene ciertos beneficios. Tener esa tarjeta tiene ciertos beneficios. Tú sabes que tenerlo a él tiene ciertos beneficios. Y tú sabes que si tú no estás pendiente de que esa tarjeta te dé esos beneficios, tú nunca entrarías a los lugares que esa tarjeta está diseñada para darte acceso. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordia. Renueva tus fuerzas, tan lejos como está el este del occidente. Todo eso está en ese capítulo. Pero si se me olvida, ¿por qué tanta gente en la iglesia cae en pecado? Y su primer instinto es salir corriendo de Dios y no correr a Dios. Porque se les olvida. Porque se les olvida. Se les olvida quiénes son, se les olvida lo que tienen. Qué importante es acordarte que si se te olvida, pierdes el beneficio de lo que vino con eso. Es algo que yo tengo derecho a eso, pero si nunca uso ese derecho, ¿de qué me sirve? Y es importante que captes esto. Porque mi historia con Dios me acuerda lo que tengo derecho. Mi historia con Dios me acuerda cómo Él cuidó mi vida. Cómo debimos haber perdido a Laura Marie cuando nació y no la perdimos. Cómo los médicos dijeron, parece que hay un tumor entre el corazón y los pulmones de tu hijo cuando recién nació. Y cómo ese mismo doctor tuvo que decir, yo no sé cómo que desapareció. ¿Cuántas cosas vivimos que agarrarnos de esas cosas facilitaba la próxima batalla que teníamos? En Marcos capítulo 8, Jesús está algo frustrado con sus discípulos. Tuve por la segunda vez, Él acaba de multiplicar pan. Esto no es la primera vez, esta es la segunda vez. Y he enseñado sobre eso antes. La multiplicación del pan es un milagro curioso, porque en las dos ocasiones que pasó,
Es un milagro que no pasó en la mano de Jesús, pasó en la mano de los discípulos. Ellos abordan el barco para cruzar al otro lado. Y cuando abordan el barco, Jesús se monta de último y le suelta esta verdad. Señores, guardad la levadura de los fariseos. Y él sigue caminando. Inmediatamente los discípulos oyen la palabra levadura y ¿qué piensan? Pan. Ellos cogen a la izquierda y Jesús se va como a la derecha cuando él te... Y la palabra dice que Jesús leyó los pensamientos de ellos y se devolvió. ¿Por qué ustedes están jugando? ¿Ustedes creen que yo dije guardado la levadura porque no hay pan? Acuérdate de algo. Ustedes se acuerdan las 2 veces que se multiplicó pan, sobró pan. ¿Se acuerdan de eso, right? No tenían, de repente tenían abundancia. Yo no sé lo que esos locos lograron hacer con 7 canastas de pan antes de abordar el barco. No sé si la vendieron, no sé si la regalaron o si se la comieron. Pero cuando abordan el barco no hay pan. Y ahí es que Jesús hace algo espectacular. Jesús mira a sus discípulos. Pedro, esto está en Marcos 8. Cuando multipliqué los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos sobraron? 12. Y los 5 panes entre 5,000, ¿cuántos sobraron? 7 canastas. Y él los mira y le dice lo siguiente. ¿Cómo es que ustedes no entienden? Y le dice, oye lo que Jesús le dice a ellos. No ven, no oyen. Y después se lo tira. No se recuerdan. Aún tienen endurecido el corazón. No ven, no oyen, no se recuerdan. Es que hay un poder en recordarte. Hay un poder constante en recordarte. ¿Qué tan potente que la Biblia lo dice? La Biblia dice, y se levantó después de un faraón que no conoció, no se acordó de José, ni lo que él hizo para Egipto, y cambió todo el trato de Egipto con los hebreos. Ahí es que quedan subyugados. Porque Jueces capítulo 2, versículo 10 dice que después de que murieron los ancianos de Josué, que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y la desgracia de ese versículo es el versículo que sigue. Porque el versículo que sigue dice, e Israel sirvió a los Baales. Como se olvidaron de Dios, se abrió la puerta para servir a cualquiera. Hay cosas que no podemos olvidar. Que cuando tú lo olvidas, tú pierdes la habilidad de reforzar la estaca. Tú pierdes la habilidad de acordarte lo que él ha hecho. Es que cada batalla que libramos es significativa. Porque no solo es una victoria más, sino que es la preparación para la próxima batalla. ¿Qué tan importante es acordarnos? Es así de importante. Cada vez que se junten, hagan esto en memoria de mí. Es así de importante. Que no nos juntamos para adorar, para oír una buena canción, para oír un buen mensaje. Nos acordamos para acordarnos. Nos juntamos para acordarnos de su cuerpo roto y su sangre derramada. Nos juntamos para acordarnos lo amado y lo valioso que somos y al mismo tiempo lo vil y los pecadores que éramos. Nos juntamos para acordarnos que hemos sido redimidos y comprados por precio. Nos juntamos para acordarnos que hay un Padre que de tal manera nos amó. ¿Qué pasa cuando eso se nos olvida? ¿Qué pasa cuando eso se nos olvida? Que vienen los pensamientos. Total, tú no tienes que ir a la iglesia. Oye, tú sabes que tú estás cansado. Dios sabe cuál es tu intención, pero quédate en tu casa descansando. Y ojalá que lo estén viendo por Facebook, por el barazo que se quedaron en su casa descansando hoy. Esto sale por Facebook. La grabación lo van a ver. Ojalá hubieran estado aquí. Pero usted entiende el punto, ¿cuál es? Cojo estos pensamientos. Es que Dios sabe cuál es mi intención. Es que tu intención nunca se limita a un pensamiento. Tu intención solo sirve como un acto. La mejor intención del mundo no realizada sigue siendo un pensamiento muy bonito.
Suena extraño que yo lo diga, créeme, el que me conoce sabe que yo no soy un adulador ni vengo. En 25 años de pastorear palabras de vida, una de las cosas que le dije al principio al equipo, nunca le daremos la gracia a la gente por venir a la iglesia. La gente no nos está haciendo un favor al venir a la iglesia. Ni queremos crear un ambiente donde la gente crea, mira, pues, den la gracia que llegué yo. No. Nosotros somos los beneficiados de venir a su casa. Nosotros recibimos. Hay un asunto de entender que el hambre que yo tengo dicta hasta dónde Dios trata conmigo. Tú venir aquí un martes durante la semana, qué bueno que lo hiciste. Te garantizo que tu vida es mejor por haberlo hecho. Esa es la verdad del asunto. Que somos nosotros que ganamos por poner a Dios en ese lugar. No Dios. Nosotros ganamos. En memoria de mí. Eso dijo él. Cada vez que se junten, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué la memoria? Porque debemos acordarnos de la cruz desde su lugar. Oye, bien. Tenemos que tener cuidado cómo vemos la cruz también. Voy a tener una hora para hablarle de eso nada más. Porque a un Hollywood ha afectado cómo los cristianos vemos la cruz. Nosotros vemos la cruz como un lugar de sufrimiento. La palabra dice por el gozo puesto delante de él. ¿Se sufrió en la cruz? Sí, eso no fue la razón por la cual él pasó la cruz. Él no la pasó diciendo por sufrimiento. Es decir, yo la paso por gozo. Me fascina porque la gente lee Isaías 50, 53 hasta donde conviene. Herido por su llaga fuimos curados. Cuando tú lees todo Isaías 53, ¿qué te dice? Voy a cerrar leyéndote Isaías 53. Déjame apagar aquí y cerrar esto porque si no sigo hablando. Miren. Isaías 53, el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11 a mí me mata porque dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hablando de Jesús. Él va a mirar la cruz y va a decir, valió la pena. Valió la pena. Vemos La Pasión del Cristo, película tremenda. Yo, ¿verdad? Para mí es importante verla de vez en cuando para acordarme que no fue algo light. Pero el enfoque de Jesús nunca fue el sufrimiento, siempre fue el gozo. Él fue a la cruz con gozo, pensando en ti, pensando en mí. Y espiritualmente tenemos que saber pesar eso correctamente. Sí fue un lugar de sufrimiento, pero Él lo ve como que yo sufro por un momento para tenerlos a ellos por una eternidad. No se nos puede olvidar eso. No te puedo olvidar porque no vas a tener cómo reforzar la estaca. Y cuando no tienes cómo reforzar la estaca, la misma bendición de Dios ampliar puede arruinarte. El concepto de reforzar la estaca es que eran tiendas, eran casas de campaña, ¿verdad? Y la estaca que usted necesita por una tienda pequeña no es la misma estaca que usted necesita por una casa de campaña más grande. Entonces Dios te va a ampliar, pero profundiza. Dios te va a ampliar, pero acuérdate. Acuérdate. Palabras de vida, pónganse de pie conmigo, por favor. Quiero ser muy honesto con ustedes. Yo no creo que esta palabra es por algo que está pasando, creo que es por cosas que vienen. Tengo esa impresión muy, muy fuerte en mi corazón, así esta tarde cuando estuve orando un poco y sencillamente repasando notas y pensando en mi corazón, Señor, ¿qué tú quieres hablar? De verdad que tenía otro tema que realmente a mí me gustaría mucho haber hablado de ese tema. Pero sentí con fuerza que Dios me volvía aquí. Me hablaba de cosas que vienen. Y va a ser importante que ustedes sepan reforzar estacas. Sean honestos con Dios en su corazón. Aquí hay gente que su oración tiene que ser, Señor, acuérdame. Tuve lo lindo de caminar de cerca con el Espíritu Santo, que la palabra dice que Él te recordará todas las cosas que Jesús ha dicho. Y hay cosas que Él te ha dicho a ti, que si tú no lo tienes, tú tienes que abrir un archivo en tu teléfono,
en tu iPad, en tu mascota y empezar a escribir lo que Dios ha dicho de ti, porque te prometo que cuando vengan los días que falten las fuerzas, que tú vas a poder mirar esas cosas y en tu corazón todo el mundo hundiéndose y tú empezando a fortalecerte. Y es que desde el cielo Dios mira y dice, mira, el cabezón este está listo. Se le puede confiar más, se le puede entregar más, se le puede poner en el lugar correcto, porque ha aprendido cómo pasar estos momentos agarrándose bien de lo que yo tengo para él.